Bueno, si vos te estás preguntando por qué estoy perdiendo mis ahorros, o sea, si vos estás, por ejemplo, en Argentina, estás en Europa, estás en cualquier continente, en cualquier parte del mundo, y vos estás manejando euros, pesos, quetzales, soles o lo que sea, y vos ves que pasan los meses, pasan los años y cada vez tus ahorros se van desapareciendo. Bueno, el problema que tenemos hoy en el mundo es que todos, igual te voy a estar explicando esto, por qué pasa este tipo de cosas y cómo poder prevenir, ¿no? O sea, la idea es cómo solucionar, cómo salir de la rueda esta de la rata que uno está trabajando permanentemente y nunca puedes salir adelante. Así que, bueno, la idea es que aprendas en esta clase por qué pasan este tipo de cosas. Así que cuando el gobierno agarra, imprime papel moneda, es igual que esto, o sea, no tiene ningún valor, o sea, ellos decretan por ley, te dicen, bueno, mira, lo que imprimimos acá en este papelito vale 10 pesos, 10 dólares o lo que sea. Es más, si vos agarras, por ejemplo, el cualquier billete de estos verdes que todo el mundo quiere, vas a ver que en una esquina dice "This is a note", o sea, esto es una nota. ¿Qué significa eso? Que es una nota, o sea, es un papel que alguien escribió, dice, bueno, en vez de escribirlo a mano, lo escribe una computadora y te dice, bueno, esto vale tanto. Es una nota que te debemos X cantidad de dinero, como mucha gente le dice, pero en realidad es fiat, no vale nada, o sea, el papel este es tipo como una religión esto. Esto la gente piensa que vale algo porque hay otro que está dispuesto a tomarlo. Entonces esto, como te dije, esto es tipo por creencia, nada más. Vos creés que vale algo, entonces vos lo agarrás y listo. O sea, supongamos, yo voy casi a cualquier parte del mundo con este billete y se lo doy casi a cualquier persona y la mayoría de la gente te lo va a tomar porque sabe que otra persona se lo va a tomar. Pero en realidad este papel es papel, o sea, no vale nada. ¿Entendés? Entonces, ahora te voy a explicar por qué pasan este tipo de cosas. Así que vamos a agarrar acá el pizarrón. Vamos a agarrar el marcador, así te voy a explicar por qué pasa esto. En el principio, las monedas, por ejemplo, si vos agarrás la Biblia, cuando le pagaron a Judas, le pagaron, me parece que eran 14 piezas de plata, si no mal no recuerdo. Vas a ver que le pagaban con plata, o sea, le pagaban con esto. O sea, lo que vos ves acá, no sé si eran monedas o tenía alguna otra forma de lingote o alguna cosa por el estilo. Entonces, eso tenía un valor y la gente se manejaba con eso. Entonces, por eso que, por ejemplo, acá en Estados Unidos hay un dicho que es recortar esquinas, cutting corners. Entonces, por ejemplo, en Roma, lo que hacía el gobierno para estafar a la gente, agarraban las monedas de plata, de oro o las de metales preciosos y las iban cortando un poquito y obviamente tenía menos valor. Entonces, ese es el dicho. Entonces, lo que ocurre hoy en día, la gente no lo sabe, la gente piensa, siempre fue así, pero no, realmente no fue así. En el principio la gente se manejaba con oro, con plata y ese tipo de cosas. Entonces, después se surgieron los bancos y dijeron, bueno, en vez de estar cargando oro, plata contigo, nosotros te vamos a dar un papelito que es, te debo, es una nota, es lo mismo que esto. Le dice, bueno, esto, mira, vale tanto oro, tanta plata y listo. Entonces la gente en vez de estar acarreando, no sé, por ahí una bolsita de oro, de plata y todo eso, iba llevando papeles. Total, no había problema. Después le podía pagar con ese papel por ahí a otra persona y esa persona se lo iba a aceptar porque después sabía que con ese papel era como si fuese un cheque más o menos, iba al banco que lo emitió y le iban a dar por ejemplo, una onza de oro que, si mal no recuerdo, son 28 gramos. Entonces, vos ibas con el papel, te daban eso y listo, ya estaba solucionado el problema. Entonces, hoy los gobiernos se abusan de este tipo de privilegios que ellos tienen. Entonces, al principio, por ejemplo, había un tratado que acá en Estados Unidos que se llama Brentwood, que era en 1944, si mal no recuerdo, y vos tenías que en ese tratado se reunieron todos los países del mundo y dijeron, bueno, vamos a estar dándole el poder a Estados Unidos, y Estados Unidos, como ellos eran, o sea, Estados Unidos actualmente no fabrica nada casi, pero en su momento, en el 44, tenían un montón de industrias y ellos hacían de todo, era como la China de hoy. Entonces, ellos fabricaban un montón de cosas y la gente le pagaba directamente con oro. Entonces, como Estados Unidos tenía mucho oro,
decía, bueno, nuestros dólares, en vez, o sea, en esta reunión que tuvieron, le dijeron a todo el mundo, bueno, en vez de tener oro, que no te pagan intereses ni nada, vos respaldás tu moneda local, peso, euro o lo que sea, con los dólares. Y los dólares, si vos te fijás, en 1920, o sea, un dólar era un certificado, tenía el sellito dorado que decía que era certificado, o sea, valía, era un certificado de oro. Entonces vos con esos dólares podías ir al gobierno y el gobierno te daba el oro y listo. Lo mismo que en los demás países. Los demás países tenían los dólares y si ellos querían redimirlos por el oro, iban con el papel, le daban el oro y se acabó. Entonces la gente de todo el mundo dijeron, bueno, en vez de tener oro, vamos a respaldar nuestra moneda con el dólar. Total, el dólar es tan bueno como el oro. Entonces, lo que ocurrió es que por muchos años fue así hasta el 71. En el 71 Nixon dijo, bueno, señores, como el gobierno empezaba a gastar así a lo loco, empezó a generar muchos dólares y no tenía tanto oro como para poder respaldar a los dólares que estaban dando vuelta. Entonces, el 71 fue el día en que se acabó el dinero, los dólares dejó de ser dinero para convertirse en fiat completamente. Entonces, todo el mundo que quería reclamar su oro y todo eso, no, se quedaron con dólares. Nixon dijo, bueno, lo lamento, ahora nosotros, separamos lo que sería las reservas de oro con el dólar y listo. Ahora podemos imprimir tantos dólares como quieren y listo. Y todo el mundo se perdió en ese sentido. Entonces, esto es lo que yo te digo. Por ejemplo, acá vos tenés 5 monedas de oro. Entonces, una moneda de oro es igual a, por ejemplo, $1 o $10 o la cantidad de dólares que quieran. Y así era. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando los gobiernos tienen, por ejemplo, sus reservas en dólares y dicen, bueno, el dólar va a equivaler a, por ejemplo, a 2 pesos, ¿no? Entonces vos pones acá un peso negro, porque estos son los que se mueren más rápido, y listo. Entonces después ellos lo que hacen es, dice, bueno, tenemos 2 pesos acá, equivalen a $1, y el gobierno normalmente en Latinoamérica y después en el resto del mundo muchas veces hacen este tipo de cosas que agarran, en vez de decir, bueno, 2 pesos es $1, ahora vamos a generar 5 pesos, es $1. Entonces cada vez generan más y obviamente siempre está respaldado por la misma cantidad de dólares, o en este caso los dólares ya no están respaldados por oro, o sea, el oro no vale, el dólar no vale nada, o sea, vale porque, bueno, el gobierno dice vale algo y cada vez que imprime el dólar más, obviamente lo que hace es sacarle el valor al siguiente billete que tienen. Entonces, por ejemplo, supongamos, si vos tenés acá 2 pesos, ¿no? Tenés un peso, peso 1, peso 2. Y el gobierno dice, bueno, vamos a generar un peso 3. Lo que hace el tercer peso es sacarle el valor a los otros 2 pesos que vos tenés. Y así sucesivamente. Entonces, lo mismo que acá. Supongamos, si decimos que $1 es una moneda de oro y vos decís, bueno, vamos a generar $2, ya $1 equivale a media moneda de oro, ¿entendés? Entonces, lo mismo cuando vos tenés muchos dólares y por la mínima cantidad de oro. O sea, vos hoy en día, por ejemplo, si vos querés comprar una onza de oro, que es una moneda así como esta, pero de oro, esta es de plata, equivale a $2.000. En el 2006, la misma moneda valía $600. Entonces los gobiernos, y esto pasa en Estados Unidos, pasa en todos lados, cada vez generan más dólares, o más pesos, más pesos, más pesos, y cada vez se va devaluando. Entonces, para comprar la misma moneda de oro que en el 2006 con $600 lo comprabas, hoy en día necesitas $2.000. Y así se ve en todo. Por ejemplo, hay una casa acá, como es que se llama el árbol dólar, que significa el árbol dólar más o menos, o como Dollar General. Son esos tipos de casas que te venden todo por $1. Bueno, las mismas casas que vendían antes todo por $1, por ejemplo, hace 2 años atrás, hoy en día está $1.25. Y hay muchos productos, por ejemplo, los autos, los Teslas. Antes, por ejemplo, el modelo S, que era por ahí el más básico de todos, estaban $30.000. Hoy el mismo auto lo querés comprar y tenés que poner $50.000. O sea,
prácticamente se duplicó. Y todo este tipo de cosas pasan porque no es que el precio de las cosas, no es que el valor de las cosas suben, sino es que el dólar o el euro o el peso o lo que sea baja de valor. Entonces vos necesitas más papel moneda para poder comprar exactamente lo mismo. Hay un libro que está muy bueno que se llama Las capas del dinero, que acá te voy a explicar algo muy básico para que lo entiendas, que esto está bueno, este concepto. En las capas del dinero, acá te voy a explicar, por ejemplo, en el principio vos tenías oro y tenías plata, ¿no? Entonces, como te dije anteriormente, en 1920, si mal no recuerdo, tenías que los billetes decían certificado de oro. Entonces vos podías ir y redimirlos y te daban el oro tranquilamente, el mismo gobierno. Hoy en día, después de 1971, ya eso no existe más. Ahora lo que tenés es nada, es una nota. Acá te dice, esta nota la podés utilizar para deudas privadas, públicas, lo que sea, está bien, es papel nada más. Entonces, ya ahí se perdió en lo que era el valor del dólar. Por eso que el dólar en los últimos 100 años perdió como el 97% de su valor. Cada vez generan más y obviamente pierde valor todos los días. Entonces, vos tenés acá varias capas. Tenés la capa número 1, que es lo que todo el mundo debería tratar de guardar en capa número 1. Después tenés capa número 2, que serían los billetes que están dando vuelta. Y después tenés varias diferentes tipos de capas. Por ejemplo, tenés los cheques, que es cuando, bueno, vas a un cliente y te da el cheque. El cheque en realidad tampoco no tiene valor, es un cheque. Y esto es más o menos lo mismo. Son números en la pantalla cuando vos lo veas en tu computadora, en tu celular. Después tenés, por ejemplo, tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito también se genera como el papel moneda, así de manera totalmente virtual. Es como que no existe. O sea, es todo generado por computadoras y se genera millones y millones, millones, así como nada. Los bancos hace un año atrás tenían que tener X cantidad de reservas acá en Estados Unidos para poder prestar. Y hoy en día, sin tener ningún tipo de reservas, los bancos generan préstamos como nada. Entonces, vas teniendo, obviamente, todo el sistema Fiat que te acabo de comentar, se va cayendo hasta que explote y la gente, chao, vuelva a lo que era, lo que se usaba antes, que esto nunca falla. Esto, oro y plata, es número 1. Si vos ahorrás en eso, el valor de tus ahorros nunca va a perder. O sea, vos podés tener una moneda de oro hoy, en 50 años, en 1000 años, y el oro es oro. El oro siempre conserva el valor. En cambio, los precios pueden subir y bajar. Precio y valor no es lo mismo una cosa que la otra. Pero bueno, si vos querés conservar tus ahorros, siempre no ahorres en fiat, ahorrá en monedas de oro o plata, que en eso vas a poder conservar tu poder de ahorro y todo el trabajo que vos tenés no se ha evaporado así de un día para el otro. Todas las monedas fiat desaparecen con el tiempo. O sea, a mí me ha pasado, por ejemplo, de estar en Argentina. El gobierno un día, o sea, el gobierno, todo el mundo manejaba el austral en esa época, y al día siguiente el gobierno dijo, bueno, el austral ya no sirve más, ahora es peso argentino. Y bueno, y todo el mundo tratando de cambiar el papel inútil que tenías antes, que en realidad lo único que hicieron es cambiar el diseño, y en vez de decir austral, dice peso, pero en la misma porquería, con los mismos resultados. Y en todo el mundo pasa exactamente lo mismo. Antes la reserva mundial era Alemania, y después tenías Inglaterra, y ahora es Estados Unidos. Y bueno, siempre esto se va rotando, y siempre hay un país que va a surgir más que el otro, y el otro va a caer, y la gente va a estar ahorrando, tratando de ahorrar en la moneda, en la reserva mundial de ese momento. O si no, siempre ahorras en esto y no vas a tener problema. También en Estados Unidos, hace como 100 años atrás, también en su momento le dijo a la población, bueno, el oro y la plata es ilegal, por favor me los dan a mí, y se acabó. El gobierno de Estados Unidos hizo exactamente lo mismo, agarró todo el oro y la plata, le dio dólares a la gente y le dijo, bueno, mira, ahora, por ejemplo,
digo un ejemplo, no digo que sea exactamente así, pero si quieres buscas en internet y bueno, por ejemplo, era $1, era 30 gramos de oro y ahora para comprar lo mismo 30 gramos de oro tenés que gastarte por ahí $10. Entonces así hacían las devaluaciones y sí estafaban a la gente. Así que esto es algo que viene pasando de hace miles de años. Después, bueno, tenés, por ejemplo, las monedas digitales. Acá en Estados Unidos algo que se usa mucho por ahí, hacer transferencias bancarias. O, por ejemplo, tenés Venmo, Cash App o PayPal, que más o menos todo lo mismo. También es todo un derivado, son de diferentes capas, que más o menos es lo mismo. O sea, todo el mundo quiere oro y plata, pero bueno, te dan, las monedas estas fiat o numeritos en la pantalla y la gente está contenta con eso. Después, bueno, tenés lo mismo que ha pasado con Tether. Tether, por ejemplo, que es otra criptomoneda, está respaldada en teoría, que no es así, pero bueno, está respaldada por el oro. Cada Tether es $1. Y hay mucha gente que compra el Tether, después compra Bitcoin y después tenés Ethereum. Y después tenés, bueno, las cacamonedas, que, bueno, normalmente en este tipo de cosas te vas a encontrar muchas empresas que te estafan y te dicen, bueno, sí, dame tu Bitcoin y nosotros te damos esta caca moneda que se va a duplicar en su valor o se va a multiplicar por 10, por 100 o lo que sea. Y ellos se quedaron con el Bitcoin, que sabe que la gente que tiene un valor y que no va a desaparecer. Y después, igual, que tiene un precio, mejor dicho. En realidad no vale nada, son números en la pantalla. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en otro video. Y después tenés Ethereum y es más o menos todo lo mismo. Entonces, la gente, esto sería como diferentes capas. Y si vos decís, bueno, a ver, dame otro ejemplo, o te voy a dar otro ejemplo que está muy bueno, que hace años, por ahí en los 90, cuando recién salían las computadoras, por ahí tenías 286, 386, 486 y los discos rígidos eran muy pequeños. Entonces tenías discos rígidos, ¿no? Como hoy en día que por ahí compras un disco de 250 gigas, 500 gigas o 1 tera, una cosa así, como nada. En aquella época, yo me acuerdo, uno de los primeros discos eran 40 megas, 40 megabytes, que era nada. Entonces había muchos programas, por ejemplo Microsoft en su época tenía algo que se llamaba Double Space, que sería como el doble de espacio. Y esto es más o menos lo mismo, es la misma estafa, pero en la parte digital. Entonces después había otra empresa que se llamaba Stacker, yo había probado los dos, más o menos la misma porquería. Y lo que te hacía era, vos tenías un disco de 40 megas y te lo duplicaba a 80. Y vos decías, wow, tengo 80 megas, estoy hecho un rey. Ahora voy a poder guardar un montón de juegos, no sé, música o lo que sea. Y en realidad son números en la pantalla, es tipo toda una estafa, una cosa media rara. En realidad el sistema este es bastante bueno dentro de todo, pero bueno, tenía sus limitaciones. Entonces, si vos, por ejemplo, tenías archivos de texto, lo que hacía la computadora y lo que hacía el Double Space o el Stacker, estos programas, era una especie de duplicación de espacio. Lo que hacía era, si vos tenías archivos de texto o archivos que se podían llegar a comprimir, por ahí algunas imágenes, algo así, que no eran tipo un BMP, una cosa así, que se podían llegar a comprimir, te lo comprimía y cuando vos lo necesitabas, te lo descomprimía en tiempo real y directamente vos tenías el archivo y lo podías utilizar todo eso. Entonces vos tenías bastante más capacidad. Por ahí, si tenías 40 megas, en vez de 80 era un 60 megas, una cosa así. Depende de los archivos. Si vos te manejabas muchos documentos de Word, Excel, PowerPoint, esas cosas que se pueden comprimir un montón, obviamente ahí sí, por ahí tenías los 80 megas de capacidad. Pero si vos estabas bajándote películas o por ahí archivos ya comprimidos, o sea, de fotos que ya están comprimidos, que no se pueden comprimir más. Si vos querías poner 80 megas de eso, olvídate, por ahí era muy poquito, por ahí era 50 megas o 45 megas o una cosa por el estilo. Así que más o menos esto es para que vos entiendas cómo es el tema del dinero, el fiat y todo cómo funciona y por qué es como se pierde. Para mí hoy en día no tiene sentido, si vos vas a estar ahorrando para largo plazo, no ahorres en papel moneda.
ahorrá en oro, en plata, y eso es tu mejor garantía, eso sabes que no va a desaparecer. Y después, si tenés que ahorrar, no sé, porque voy a comprar una computadora el mes que viene, bueno, está bien, no hay problema, por ahí ahorrás un par de dólares, algo así, y te vas hasta que llegás a eso y bueno, lo gastás. Pero si no, para largo plazo, eso es tu mejor garantía. Así que espero que te haya gustado el video, cualquier cosa me dejas tu comentario abajo y nos vemos en la próxima.